Bueno, como ya me presenté en la plática anterior, yo soy Pascuala Jara y soy parte también del equipo de Pedagogía de Emergencia de México. Y entonces, para empezar y ponernos un poquito en contexto de lo que es la pedagogía de emergencia, yo les quiero contar cómo nace. En el año 2006, Ben Roof, que es el señor que aparece ahí en la foto en la foto principal, funda la pedagogía de emergencia junto a otros maestros Waldorf y pedagogos curativos, después de que les toca acompañar a un grupo de jóvenes de regreso a Beirut desde Stuttgart, en Alemania, en el inicio de la guerra entre Israel y el Líbano. Para este grupo de pedagogos curativos y maestros Waldorf, el haberse encontrado en Beirut con niños y jóvenes afectados por una situación de guerra, despierta en ellos la necesidad de comenzar a desarrollar una idea basada en la experiencia de que si frente a una crisis o vivencia de vida compleja o traumatizante, el ser humano es ayudado en una etapa temprana, los resultados para una posible sanación o un procesamiento positivo del evento traumatizante son siempre mejores que si los efectos de una vivencia compleja se instalan en la vida de un individuo y se hacen de alguna manera crónicos. Así fue como empezó todo en el año 2006 y de alguna manera estos niños fueron los impulsores de la pedagogía de emergencia en el mundo. A partir de ese momento, que ya han pasado 14 años, se han hecho más de 70 intervenciones de pedagogía de emergencia en distintos países del mundo, luego de distintas crisis, eventos traumatizantes producto de catástrofes naturales principalmente. En el año 2017, en septiembre del 2017, luego de los graves temblores que tuvimos en el país, en distintas ciudades de México, y conociendo el trabajo y la experiencia que existía en Chile en la pedagogía de emergencia desde el año 2010, en distintos tipos de catástrofes naturales que han sucedido en Chile, nos contactamos con ellos y a través de llamadas telefónicas fue como empezamos a conocer la pedagogía de emergencia y a recibir la asesoría para poder planificar las primeras intervenciones y los primeros trabajos que pudimos hacer luego de la emergencia y las consecuencias que tuvieron estos grandes sismos en México. Este interés de México despertó también la generosidad y las ganas de ayudar tanto del equipo en Chile como del equipo internacional liderado por Ben Roof en Alemania, y en el mes de octubre ellos vinieron a México, vino un equipo de 14 personas que estuvo 2 semanas en México visitando distintos lugares afectados por los temblores, y con eso inició la formación avanzada en pedagogía de emergencia aquí en México también. Todo este impulso siguió creciendo. En unos minutos Alicia les va a contar más detalles de todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo, y en junio del año 2019 en Alemania firmamos la Constitución oficial en la que el equipo de pedagogía de emergencia de México se consolidó como socio, como parte de una red de 25 países que se llama Pedagogía de Emergencia Sin Fronteras. Pasa la lámina, Pascuala, que no, ahí está. Ahí se ve bien. Esto es justo lo que les estaba contando. La pedagogía de emergencia se basa en la comprensión del hombre desde la visión que tiene la antroposofía, hace su trabajo con las herramientas y con el encuentro que surge entre seres humanos planteado por la pedagogía Waldorf. Esta observación del ser humano desde la pedagogía Waldorf, desde la antroposofía, y la comprensión de un ámbito científico, muy científico, como es la psicotraumatología, y de los procesos fisiológicos, dirigen el trabajo de la pedagogía de emergencia, que por su origen trabaja y se entrelaza también con la visión y las prácticas de la pedagogía curativa, con el abordaje de la pedagogía curativa. Se mueve orgánicamente, como se muestra en esta lemniscata, en estos ámbitos.
Una parte importante del trabajo de la pedagogía de emergencia en sus programas de intervenciones son las distintas fases en las que se puede actuar y cómo se planifica el trabajo. Un trauma, para los que sabemos un poquito de la pedagogía de emergencia, es concebido o explicado como una herida, como un bloqueo, como una experiencia límite, incluso como una experiencia cercana a la muerte. Y lo que se produce es una reacción normal ante un evento anormal. La primera fase, que es la fase aguda, que son los primeros días luego de ocurrido el evento traumatizante o la catástrofe, es cuando generalmente se resuelve lo básico, se resuelve la infraestructura. Si es que hubo una catástrofe, lo que se tiene que resolver es volver a tener un techo donde dormir, algo que comer, el abrigo. Todo lo práctico que generalmente es resuelto de distintas maneras sucede en esos 2 días. También es importante que en esos 2 días la persona, el niño, el joven afectado por una vivencia traumatizante pueda contar con elementos que le den cierta estabilidad y confianza, porque mientras antes eso suceda, más probable o más posibilidades habrá para que él pueda estabilizarse y activar este proceso de autocuración. Y eso sucede en estos primeros días. Luego, hacia 8 semanas, que también es un tiempo que puede extenderse, es cuando principalmente se trabaja con las intervenciones de pedagogía de emergencia. En esta etapa es donde surgen los síntomas como reacción al evento traumatizante y es cuando mayor posibilidad de lograr un procesamiento positivo de la vivencia traumatizante tienen las intervenciones de pedagogía de emergencia. Estas 8 semanas pueden alargarse y no quiere decir que si no se trabaja en ese tiempo la pedagogía de emergencia no vaya a ser efectiva, no vaya a servir, pero sí muchas veces ya necesita interactuar con métodos y con cierta atención más dirigida a los síntomas que durante esos meses ya se puede observar que se están arraigando o que se están pudiendo volver una enfermedad, es decir, esta herida emocional que pudo haber recibido estos primeros auxilios, si es que no los recibió, si es que no tuvo la atención en el periodo necesario, puede convertirse en una enfermedad y la enfermedad ya necesita ser tratada de otra manera. En esta segunda etapa, que son estas reacciones posteriores al evento, la pedagogía de emergencia se enfoca principalmente en brindar primeros auxilios anímicos, armonizar los ritmos fisiológicos y sociales que se vieron perturbados y en volver a conectar el ámbito anímico del individuo con su cuerpo físico, con su corporalidad física. En esta etapa es muy importante trabajar hacia promover esta estabilización, que será la base desde donde se podrá iniciar cualquier proceso de superación de la crisis. En esta fase es muy importante actuar observando con todas las herramientas y el conocimiento que los pedagogos de emergencia y los maestros tienen del ser humano en profundidad. Y también es importante decir que la razón por la cual un trauma puede convertirse en enfermedad no radica en la situación traumatizante en sí, tiene relación con los recursos individuales que cada ser humano tiene para poder procesar o enfrentar una vivencia compleja y el apoyo que se haya podido tener o acompañamiento que se haya podido tener para superar esta crisis. Eso es un poco lo que les acababa de comentar. Y no quiero extenderme más para que Alicia pueda contarnos de toda la actividad que hemos tenido en este tiempo desde el 2017 en México para que se puedan llevar una idea de cómo está funcionando y trabajando esta iniciativa. Te doy la palabra, Alicia. Sí, muchas gracias, Pascuala. No sé si me puedes ayudar a pasar las láminas, por favor. Sí, o sí. Comparto yo pantalla, no sé, mejor así, ¿no? Ya que estamos sí, si quieres yo te ayudo. Bueno, ya cambió a la de intervenciones. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, como les decía Pascuala, nosotros tomamos herramientas de pedagogía Waldorf para tratar de desbloquear digamos, ese bloqueo, ese congelamiento que se da por un momento de shock o de crisis. Y trabajamos con herramientas de movimientos, ritmos y canciones, que generalmente a través del movimiento da mucha alegría, con trabajos de artes plásticas y manuales, para comenzar a mover esta parte anímica y comenzar a desbloquear y que las personas puedan, a través de sus propios procesos internos o de sus propias herramientas que cada persona tiene, poder empezar a despertar su proceso autosanador. Que como vemos que ante un shock o un trauma, no todas las personas reaccionan igual. Y también trabajamos con cuentos y narraciones para poder despertar toda la fantasía y las imágenes sanadoras que pueden traer estos cuentos. Adelante. Bueno, a partir del año 2017, con el terremoto de México, hicimos varias intervenciones. Desde ese momento se constituyó, digamos, el equipo de pedagogía de emergencia aquí en México. Trabajamos con familias y niños del colegio Rebsamen, que tuvieron unas consecuencias muy graves en ese momento, y también trabajamos en la colonia Roma con gente que estaba en la calle, con niños principalmente. La siguiente, Pascuala, por favor. En el año 2018 trabajamos en la Casa Hogar Alegría, en Toluca, donde hay niñas a partir de 5 o 6 años hasta adolescentes, donde están en situación de vulnerabilidad muy graves. Adelante. En el año 2018, justo en noviembre, tuvimos con Ben Roof, que está aquí en esta foto, del equipo de México. Tuvimos la fortuna, podríamos decir, de que él vino a dar el módulo 3 de la formación avanzada de pedagogía de emergencia, y justo coincidió con la caravana de migrantes en ese momento, la caravana de migrantes de Centroamérica, y tuvimos la oportunidad de realizar una intervención en el Estadio Palillo. Y en el año 2019, con los refugiados de Centroamérica que se quedaron aquí en México, pudimos hacer un programa en la Casa de Refugiados de México, un programa de 12 semanas para poder trabajar con estas familias. Y en el año 2020 trabajamos, bueno, esto fue justo antes de la pandemia, ya después de esta intervención del 2020 no pudimos hacer ninguna intervención presencial nuevamente, pero esta fue la última que realizamos en el Club de Niños en Ecatepec. Hay más de 300 niños que están también en estado de vulnerabilidad y que este club los atiende, y nos invitaron a participar. Esta era el inicio de una intervención para entrar en un programa de trabajar con ellos, que ya no se pudo hacer con la pandemia. Y también hicimos unas intervenciones en las escuelas Waldorf, en una escuela Waldorf. En el año 2020, bueno, ya después de esas intervenciones ya empezó la pandemia, y aquí se dio una gran oportunidad. Nosotros siempre decimos la crisis como oportunidad. Es un lema que manejamos mucho en pedagogía de emergencia, porque siempre, luego de una crisis, siempre hay una oportunidad, y esta pandemia nos trajo la oportunidad de formar la Red Iberoamericana y del Caribe, y comenzamos con estas intervenciones de forma online por las necesidades que se dieron en España y en toda Latinoamérica de poder hacer algo con niños, padres de familia, jóvenes. México llevó el programa de jóvenes, hicimos 2 programas. Argentina hizo el programa para maestros y primer septenio, Chile hizo para mamás y bebés. Así que fue un movimiento
que se empezó a gestar a través de esta pandemia. Adelante, Pascuala, por favor. Hicimos programas de psicohigiene para adultos, para padres de familia. Como ven, siempre el arte está presente en las intervenciones. La siguiente, por favor. Hicimos un programa de regreso a clases para la anterior, por favor, Pascuala, que te pasaste. Un regreso a clases para maestros de escuelas Waldorf. Trabajamos con todas las escuelas de México, así que aquí tuvimos la oportunidad. Bueno, la idea era diseñar un programa para el regreso a clases que supuestamente se iba a hacer en agosto del año pasado, lo cual nunca sucedió, y bueno, pero fue un programa muy hermoso que pudimos hacer. Y también trabajamos con escuelas públicas tratando de dar desde pedagogía de emergencia herramientas de trabajos para ver cómo se puede trabajar desde los diferentes septenios. Y luego la última intervención que hicimos con este medio fue el año pasado con el huracán que hubo en la Riviera Maya. Ahí está la maestra Mayra, que también forma parte del equipo. Y nuevamente el arte, la música y el movimiento siempre presente en las intervenciones. Y luego, bueno, pedagogía de emergencia siempre trata de estar activas, digamos activos, y tratar de formar siempre al grupo, así que realizamos distintos talleres, en este caso arquería y pedagogía vivencial. Siguiente. Talleres también de artes manuales y de movimiento. Siempre el equipo de pedagogía de emergencia se está formando y también hacemos cursos y conferencias. Y bueno, el equipo de Pedagogía de Emergencia México está conformado actualmente por 20 personas y nosotros, ya que, así como Pascuala mencionó que habíamos firmado la Constitución de la Escritura de la Pedagogía de Emergencia Sin Fronteras, pertenecemos a esta red de 25 países y seguimos los lineamientos de Alemania. Todo se hace bajo los lineamientos de la Oficina de Alemania, quienes llevan la coordinación general de todos los países. Y bueno, y somos 6 personas que nos podemos mencionar como guardianas, que para que este proyecto de pedagogía de emergencia siga adelante. Y bueno, gracias a los voluntarios se puede hacer posible este proyecto. Y bueno, si quieren, invitamos a los que quieran participar como voluntarios, se pueden comunicar con nosotros. Y actualmente, bueno, la pedagogía de emergencia tiene una formación avanzada que en México se hizo de forma presencial hasta el módulo 4. Y luego ya con la pandemia se empezó a hacer una formación semipresencial donde está distribuida por bloques. El año pasado se dio el bloque 1, ahora en mayo comienza el bloque 2 y esperamos terminar con el bloque 4 en Medellín en julio del 2022. Así que bueno, eso es más o menos el trabajo que hacemos de pedagogía de emergencia. Agradecemos, bueno, yo agradezco muchísimo por este encuentro. Soy Alicia Durso, no sé si me presenté antes. Y bueno, lo que necesiten, Pascuala, igual podríamos dar nuestro... Sé que van a hacer un directorio para poder contactarse con nosotros si quieren formar parte del voluntariado o quieren saber algo más de pedagogía de emergencia. No sé si quieres, Pascuala, agregar algo más.